Entonces cada arreglo, como estábamos hablando de las características, tiene que ir acorde a las características de cada guitarrista, sus potenciales. Hay guitarristas que tienen mucha facilidad para las escalas, otros que además de eso tienen la armonía y son, wow, digamos, ver tus potenciales y hacer un personaje en la guitarra que a ti te satisfaga, primeramente que a ti te guste, para que en el escenario justamente puedas ser lo más honesto posible, ¿no? Claro, no, a veces hay guitarristas que no son veloces, pero por querer ser veloces en el escenario empiezan con todos los errores, ¿no? Exacto. Tú ves su cara de algunos guitarristas, ¿no? Exactamente. O están, su quejada está sobre abajo, ¿no? Porque no se van a permitir nada, porque están a las justas, ¿no? Están a las justas con la performance que han creado. Por eso que es mejor disfrutar de la guitarra, porque este es un mundo maravilloso, una guitarra, esta, la que yo toco, particularmente la de 6 cuerdas, es maravillosa y tienes que descubrirla, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Diego Varillas y esto es el podcast de Cazadores de Criollismo, una plataforma virtual donde encontrarás cursos y métodos dedicados a la guitarra criolla, donde aprenderás paso a paso todos los secretos y trucos de la guitarra criolla peruana. Encontrarás cursos como el método completo de guitarra criolla, donde tendrás videos en cámara lenta, cámara rápida, partituras y tablaturas en PDF descargables, pistas de acompañamiento que podrás usar para aprender las escuelas de la guitarra criolla como son Óscar Avilés, Paco Maceda, Rafael Amaranto, Julio Dávila, etc. También encontrarás cursos de temas completos de inicio a final, de los diferentes temas de la música criolla. No importa si eres un principiante o un guitarrista de conocimiento avanzado. En Cazadores de Criollismo podrás aprender desde cero, como también podrás aprender los conocimientos más avanzados de la guitarra criolla, como digitaciones, cómo crear introducciones y adornos de primera guitarra, repertorio y armonía moderna. Lo genial de la plataforma de Cazadores de Criollismo es que puedes estudiar en cualquier momento, estés donde estés, desde una tablet, un celular o una laptop. Solo tienes que acceder a www.cazadoresdecriollismo.com y comienza a aprender más de la guitarra criolla. Súmate a esta comunidad de guitarristas y mantengamos viva la tradición de la guitarra criolla. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Cazadores de Criollismo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el guitarrista River Oré. ¿Qué tal, River? Muy bien, Dieguito, me siento muy contento de estar aquí en este programa maravilloso que, bueno, he visto algunas entrevistas también de grandes ejecutores de la guitarra y, bueno, yo muy honrado por estar aquí. Genial, River. Bueno, aquí en Cazadores de Criollismo, todos los cazadores están muy interesados en saber mucho de tu carrera artística, en saber sobre tu técnica, la gran velocidad que tienes con los dos dedos, la forma de pulsar la guitarra muy fuerte, ¿no? Porque hace un momento te escuché y pulsas muy, muy fuerte la guitarra con mucha seguridad. Y queremos saber todos esos tus secretos sobre cómo estudias, cómo tienes esa seguridad en el escenario, esos recursos de esas escalas tan veloces. Uf, tenemos muchas cosas que aprender de ti. Gracias, gracias. La verdad, la guitarra para mí ha sido como un hermano, el hermano varón o la hermana que no tuve. Entonces, tenerla para mí ha sido descubrir muchos aspectos importantes técnicos, ¿no? Esto de la velocidad quizás es algo fortuito, ya que yo comencé a tocar la guitarra muy joven. Creo que mi papá me cuenta más o menos a los 3 años y medio empezamos a las primeras clases y justamente pulsar la guitarra, como se diría aquí en el Perú, la jerga peruana, los punteos. Entonces, yo lo primero que aprendí en la guitarra no fue a tocar como solista, ni siquiera arpegios ni nada de eso, sino directamente los punteos. Entonces, mi papá, al ser un guitarrista andino, porque él es básicamente de Ayacucho, me enseñó a tocar estos punteos de algunos temas representativos del Perú, como por ejemplo Balicha. Entonces, mis primeros temas eran netamente punteos de muchos temas populares peruanos, el Cóndor pasa, por ahí algunos balsecitos también empezamos. Y eso, creo que eso le dio a esa temprana edad, quizás a mis manos, a mi forma de toque, la seguridad de poder cantar esos temas en el colegio, en el jardín, luego en las reuniones familiares. Poco a poco comencé a agarrar la seguridad de poder tocarlo, ¿no? Entonces tú comenzaste a los 3 años. Y medio. Ah, genial. ¿Y tú comenzaste con una guitarra normal o una guitarra más pequeña?
Era una guitarra más pequeña porque la primera fotografía que tengo registrada es una fotografía de mi jardín y es en esta época que tengo 4 años ya y en el jardín tengo una guitarra tipo un requinto, sí, prácticamente era un requinto, una guitarra pequeña, de luthier, me acuerdo de luthier es amigo de mi papá, fue amigo de mi papá porque ese luthier ya falleció, se llamó Manuel Vaca, un luthier muy importante que fue este digamos, maestro de la construcción de guitarras para Pepe Torres, para Raúl García Claro, Zárate y varios de la época, ¿no? genial. Y River, ¿tienes más familias músicos? ¿Tienes músicos en la familia? ¿Tu padre, tus tíos? Sí, mi papá básicamente, aparte de su carrera, digamos, profesional, es docente, ¿no? De escuela, ya jubilado ahora, pero la guitarra, como muchos ayacuchanos, es algo que le nace desde muy pequeño y esto venía un poco de la tradición familiar, probablemente de mi abuelo y de otros familiares que teníamos allá en Huanta, Ayacucho. Entonces, sí, mi tía, por ejemplo, la hermana de mi papá, también es una cantora de música peruana, de música andina, y yo me acuerdo perfectamente de estar muy pequeño y salir al patio de mi casa y encontrar pues a mi tía cantando, mi papá tocando la guitarra, mi otro tío tocando la mandolina, y así era un ambiente bastante normal el tener música en la casa. Genial, River. River, ¿qué influencias de guitarristas tienes tú? Vamos a hablar de Perú, no, aún no del extranjero. ¿Qué influencias de guitarristas peruanos tienes tú? Bueno, principalmente a quien yo me, digamos, me tomé como un referente principal es Raúl García Zárate. Fue el, como se dice, el héroe de mi época y al conocerlo yo tenía 7 años, mi papá organizó un pequeño concierto en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga y ahí invitó a Raúl García Zárate, entonces se convirtió como un amigo de la familia y este referente ya en los años también me dio muchos consejos sobre aspectos de la guitarra y sobre aspectos de la vida artística que él lo llevaba de forma maravillosa. También otro referente que he tenido muy cercano es el maestro Pepe Torres, a quien ya conocí yo ya tocando bastante la guitarra, pero quizás descubrir a un guitarrista ya académico, el cual me brindó la posibilidad de grabar un primer disco junto a él y otros guitarristas de la época. Grabé un primer disco junto a Pepe Torres. Creo que estas dos vertientes han sido fundamentales para mí porque las he tenido muy cerca, ¿no? García Zárate en lo andino y Pepe Torres en lo que es música criolla. Sí, ahora, recordar también que a los 10 años Carlos Jaire también me dio una serie de clases que tenía particulares justo con él, así que también debo mencionar al gran maestro Carlos Jaire. Ah, genial. Yo no tuve la oportunidad de conocer al maestro Carlos Jaire, pero genial. Y River, ¿qué influencias de guitarristas extranjeros tienes? Bueno, creo que el que más recuerdo es Paco de Lucía, ¿no? Paco de Lucía siempre estuvo en casa a través de la discografía, a través de algunos pósters, y bueno, tuve la oportunidad de verlo en vivo un par de veces, creo, y, y bueno, ya en el camino uno cuando ya se va haciendo un tanto, como se dice, experimentado en la guitarra, va conociendo también un poco otras tendencias, me gusta mucho Pat Metheny, me gusta John McLaughlin, Aldi Meola, y otros, ¿no? Pero básicamente siempre he tratado de enfocarme a guitarristas que además de tener una performance de grupo, ¿no? Que puedan tocar quizás con una batería, un teclado y otros instrumentos, también tengan un acento solista. Es por eso que Aldi Meola, Paco de Lucía me gusta mucho porque los disfruto en varios contextos. Diego, ¿qué te parece, ya que tenemos estas hermosas guitarras, si nos tocamos un temita así a dúo de guitarras, a primera impresión, cómo nos sale este tema del Cholo Berrocal, El Payaso? Genial, vamos pues.
River, nosotros aquí queremos saber los secretos de tu velocidad, ¿no? Yo para correr uso los tres dedos, no soy mucho de dos dedos, uso también dos, pero más me he acostumbrado a los tres dedos y puedo correr pero con tres. Claro. Yo veo que tú corres muy rápido con dos, que es quizás muy difícil para la mayoría de personas, no para todos, pero para muchos es difícil correr con dos y es mucho más difícil correr en el escenario. Sí, sí, sí. Entonces, pienso yo, ¿no? Que esto de la velocidad son características que los guitarristas puedan tener o no puedan tener. No todo el mundo tiene velocidad. O sea, jamás yo he visto a Raúl García Zárate intentar siquiera una escala de su amigo Paco Lucía, que era muy amigo de Paco Lucía. ¿Por qué? Porque cada guitarrista creo que va formándose un poco en sus características y se va dando cuenta también de acuerdo a sus posibilidades cuáles son sus fuertes, ¿no? O sea, hay gente que dice, bueno, no solamente me gusta la velocidad, sino que creo que me está sonando bien. En mi caso, yo desde muy pequeño, la velocidad fue algo que sí yo notaba, no comparándome, pero sí escuchando a otros guitarristas que me sonaba clarito. Entonces ya comencé a tomarle importancia y sabía que ese era uno de mis potenciales. Ahora, tocarlo a dos dedos es porque también quizás cuando veía justo a Paco de Lucía decía, qué paso, qué bárbaro, cómo puede tocar a esa velocidad tanto, ¿no? Entonces comencé yo con algunas escalas individuales de algunos temas que no podía sacar todo el tema. Por ejemplo, tenía una escala de entre dos aguas, la parte final, esa parte donde Paco Lucía dice y hace un re mayor, y el otro el mi. Entonces esas dos escalas eran como algo que hacía constantemente, entonces la gente decía, pero ¿para qué practicas eso si tú vas a tocar música peruana? ¿Qué tiene que ver esta velocidad? Pero la velocidad realmente me daba justamente eso, la certeza y la seguridad de poder tocar la música que yo hacía, pero digamos con un acento quizás andaluz, quizás flamenco, pero yo sentía justamente lo que alguna vez tú me preguntaste, ¿no? ¿Cómo puedes tocar en solista los graves de la guitarra y a la vez pulsar también apoyado las primeras cuerdas? Es algo raro, ¿no? Entonces esto yo no lo fui creando a diario, sino en el camino me fui dando cuenta también de que me tenía que adaptar a una guitarra de tamaño estándar y mis manos para ser yo guitarrista son bastante pequeñas. Entonces de alguna manera tenía que adaptarme al instrumento y es como, no sé si creo o me adapto a tocar los bordones apoyados y a la vez los picados también apoyados. Claro. Vamos a hablar un poco más de tu pulgar, porque yo tengo mucho interés en saber del pulgar, un poquito más adelante. Ahora quiero enfocarme en la velocidad. ¿Qué secreto le darías tú a los jóvenes guitarristas que quieren aprovechar la velocidad, que quieren volverse más veloces? Y no solo la velocidad, sino la seguridad, ¿no? Y también la fuerza. Sí, yo pienso que escoger pequeños métodos que a nosotros nos satisfagan, ¿no? Por ejemplo, quizás escoger una serie grande de velocidad de una escala demasiado larga, quizás no venga conveniente, ¿no? Hay gente que es muy veloz con cosas pequeñitas, entonces, así como puedo quizás yo hablar, lo puedo tocar en la guitarra. Entonces creo que comenzar a gustar de algunas escalas que nos convierta en algo como una metodología y que lo pueda practicar siempre. Ahora, cada escala, de hecho, tiene un acento en cada una de las notas y poder reconocerlas eso en el cerebro para poder tocarla en la guitarra creo que es algo importante, ¿no? Porque hay gente que hace escalas y después de las escalas lo único que le queda es quedarse cansado, porque claro, obviamente lo hace una repetitiva a veces y de pronto se da cuenta que lo único que ganó es que el cansancio de los músculos. Pero en mi caso no, o sea, yo cuando hago las escalas puedo hacerlas una y otra vez, porque le estoy dando acentos y cuando le doy los acentos estoy poniéndolo tenso a todas mis manos, ¿no? Y cuando estoy quitándole el acento a algunas notas, estoy relajando los músculos. Entonces tengo una especie de latido muscular que eso, si lo sentimos en las escalas, creo que va a ser muy provechoso para alguien que está pensando en la velocidad. Entonces, para escalas largas lo que recomienda es siempre tener algunas notas más altas, ¿no? Que vas a tocar más fuerte, Más fuerte. cosa que Y las que tocas, reconocerlas mentalmente, porque cosa, también es importante que el cerebro reconozca lo que va pulsando. Eso. claro, ¿no? La dirección de las escalas, cosa que también las que no son fuertes prácticamente es tu descanso de la mano para no tensionarte. Claro, y eso también es como acentuar también las frases, ¿no? Entonces nosotros aprendemos, en el caso del solo de guitarra, aprendemos las frases ya armonizadas y todo, pero comenzar a gustar de pequeños segmentos para interpretarlas de manera diferente cada vez, ¿no?
Yo puedo tocar quizás, a mí me gusta, por ejemplo, tocar mucho el tema Alma, Corazón y Vida, un arreglo que hice, y ese lo toco cada rato porque a la gente le gusta y sé que funciona. Pero yo me voy a aburrir tocándolo siempre de la misma manera. Pero si le voy a dar una interpretación, yo como cantante, ya que tengo la libertad de ser solista, me voy a divertir, me voy a sentir mucho más cómodo en el escenario. Genial. Y cuando tú pulsas la guitarra, ¿tienes la pulsación antigua que es de frente o la pulsación que va de costado? Yo creo que le doy un poquito más de frente, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta cuando me veo en las fotos, creo que le doy un poquito de frente a la pulsación de la cuerda. Las uñas, ¿cómo las utilizas? La, ¿O la cómo las limas? uso, la uso un poco ovaladas, prácticamente ovaladas, no Pero sé, no miran a no sé ninguna si muy parte. largas. Las mías miran para la derecha, mis Ah, ya, uñas. ya. Tus uñas miran para la derecha. Yo las he visto también muchos guitarristas, creo que funciona bien, pero a mí me ha funcionado hasta ahora, digamos, una Todo especie por de... igual. Sí, Claro, es que también tocas derecho, sí, bueno. la ves muy parejo cuando ello, ¿no? Ahora, afortunadamente, y eso es algo que es muy bueno decirlo, ¿no? Uso mis propias uñas, ¿no? O sea, afortunadamente tengo las uñas fuertes y constantemente puedo limármelas para poder darle el sentido a esto. Y a veces cuando he tenido la necesidad, porque se me ha roto por una cuestión de un accidente, utilizar una acrílica no es lo mismo, ¿no? Uno No, no, no. Se no siente pega. la cuerda, pero no tienes de otra, ¿no? O sea, tocar sin uña a tocar con acrílica, prefiero tocar con acrílica, ¿no? Es como tocar sin un dedo, Sí, pues. sí, sí, ni hablar. Y no usas endurecedor. No, 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 he escuchado sobre eso, nunca lo usé, de repente funciona, pero bueno, no, todavía no lo he usado. Y River, cuando tocas en el escenario, ¿logras tocar al mismo nivel que cuando tocas en casa? Ah, cuando toco en casa. No, creo que en el escenario toco mejor. Sí, Sí, porque en casa como que no me ilusiona. A mí personalmente no me ilusiona. Aunque ahora lo estoy disfrutando bastante porque ahora tenemos las redes sociales, entonces prendo mi TikTok y a veces en mi TikTok tengo más gente que en un concierto, ¿no? A veces en un concierto tengo, no sé, 50 personas, 100 personas, en mi TikTok tengo un poco más de gente o en el Facebook. Entonces yo los estoy viendo cuántos se están conectando y todo, entonces yo ya me siento acompañado en casa. Entonces ya no es lo mismo tocar en casa bajo cuatro paredes que tocar en casa y te pones un live, ¿no? O sea, uno siente la misma emoción. Creo que la emoción, trasladarla, porque siempre todos los guitarristas tenemos nervios, por más que hayamos ensayado la canción o nuestros arreglos sean propios, de todas maneras siempre hay unos nervios que hay que saber manejarlos para que no nos estresemos, ¿no? sí, Hay días que vas a hacer, te va a salir todo y hay días que por ahí no te va a que salir, no te va pero a salir normal, no como te siempre. estreses porque el camino es largo, la verdad. Yo también siempre pienso que no tocamos, cuando tocamos en casa nos corre todo bien, nos sale todo bien, y a veces en el escenario no pasa. No siempre tocamos al mismo 100%, pero obviamente interpretativamente en escenario nos va mejor, ¿no? Interpretamos más porque hay un público, estamos viviendo más, pero me refiero a lo técnico. Sí, a lo técnico, yo personalmente creo que sí, el escenario me resulta un poco mejor. Ahora, hay elementos que siempre van a, como se dice, catapultar tu talento, tu técnica, tu preparación. Hay cosas de las cuales no puedes prescindir. Por ejemplo, el sonido. El día que subes a un escenario y estás preparado, pero además el sonido es, pero exquisito, o sea, tú sientes al primer acorde nomás sientes el sonido sobre ti y la gente exactamente lo va a sentir así, ese día te va a salir todo. Claro. ¿Me entiendes? Ese aspecto también es muy importante, ¿no? Comenzar a ver aspectos técnicos. De hecho, por ejemplo, tú al usar ya una guitarra de categoría, vas a sentirlo eso en tus manos, en tu ser, y te vas a expresar de mejor manera. Genial. ¿Y cuál es tu proceso antes de salir a un escenario? ¿Cómo haces para salir a un escenario antes? ¿Cómo calientas? ¿O haces una respiración? ¿O qué te imaginas para salir y no tener quizás esas nubes, ese nervios, ese estrés? Sí, yo la verdad, en el camino de convertirme en guitarrista, quizás profesional, entonces he visto muchas formas de calentamiento, de relajación, ¿no? Una vez me acuerdo haber asistido, en ese momento era mi maestro Pepe Torres, y me decía, hoy voy a tocar en tal auditorio, voy a tocar un evento de guitarra solista, de guitarra andina va a estar Manuel Chaprado y yo voy a estar en la parte criolla, pero vamos River, lo acompañé a mi maestro, ¿no? Pepe Torres, lo acompañé y estábamos en el camerín, ya entramos
y el maestro comenzó a hacer sus escalas, su preparación, que él tiene su rutina, y después vi, ¿y Manuelcha qué está haciendo, no? Y Manuelcha estaba tirado en el suelo, estaba en la alfombra, estaba echado así. Entonces yo veía a Manuelcha echado y a Pepe Torres rompiéndose, haciendo escalas, y decía, "Puta, qué locazo, ¿no? Los dos son maestros, ¿no? Pero qué locazo que cada quien vea su forma de calentamiento muy distinta. Entonces, yo no me, bueno, particularmente me causó gracia en el momento, pero dije, yo no soy ni tan relajado como este Zahra, porque a Manuel se le dice un Zahra, es un amigo de mi papá también, Manuel Chaprado, el Zahra de la guitarra, y por otro lado, el académico Pepe Torres, haciendo lo suyo, ¿no? Entonces yo no soy ni tan académico, ni tampoco soy tan Zahra. Entonces, voy a hacer un intermedio. Yo quizás me voy a tomar un café y voy a hacer algunas escalas antes de subir al escenario, pero no voy a exigirme tanto porque si yo de repente digo, he calentado recontra bien y encima me voy a equivocar en el escenario, me voy a sentir muy presionado. Entonces trato de relajarme un poco a mi manera, de repente un café, de repente algo para tomar, pero sí, de todas maneras tienes que tocar tu guitarra, calentar, ¿no? Ya tú sabes tus rutinas, cómo lo debes hacer. River, creo que ya es momento de tocar un temita. ¿Qué te parece? Está bien, está bien. Hay muchos temas que me gustan de Augusto Polo Campos, pero este particular, en la gran voz de Lucha Reyes, pues se volvió un clásico. ¿Qué te parece si lo hacemos a dos guitarras, el vals Regresa? Vamos, pues, River.
¿Cuánto tiempo calientas? Antes de un evento, ¿no? Antes de un evento solista, por ejemplo, hace el año pasado tuvimos un evento, ¿no? En un auditorio de acá de Lima. En el Británico, si mal Sí, recuerdo. creo que mientras tanto le puse por ahí una almohadita para no sentir directamente las notas, sino calentar netamente y creo que unos 15 minutos antes de salir al escenario. Pero nada demasiado fuerte, muy relajado, escalas, como se dice, sin darle mucha fuerza y para nada caliento con el tema que voy a tocar, ¿no? Eso sí me estresaría mucho a mí, particularmente no caliento con los temas que voy a tocar, sino con algunas escalas o otros temas. Quizás también porque ya tienes el tema muy seguro, ¿no? Ya lo has tocado miles de veces y ya lo has ensayado mucho en casa, tienes muchas horas enseñando el tema, entonces ya no calientas con el tema. Sí, y eso es algo que lo escuché, por ejemplo, cuando veía un documental de Paco de Lucía, decía, él siempre fue como se dice, un bestia en la guitarra, ¿no? Desde siempre, desde que nació, desde los 8 años creo que nació en la guitarra Paco de Lucía, siempre fue un bestia en la guitarra, pero sin embargo, cuando un guitarrista de la categoría de Sabicas le dijo, tú tocas muy bien, pero tienes que tocar tu propia música. Entonces, prácticamente ahí Paco Lucía, de lo que estaba aquí, lo dejó aquí, en el sentido de que, ¿para qué soy el bestia de la guitarra si estoy tocando arreglos de otras personas? Entonces voy a comenzar de cero a hacer mis propios arreglos. Y eso te da una seguridad, ¿no? Entonces cada arreglo, como estábamos hablando de las características, tiene que ir acorde a las características de cada guitarrista, sus potenciales. Hay guitarristas que tienen mucha facilidad para las escalas, otros que además de eso tienen la armonía y son, wow, digamos, ver tus potenciales y hacer un personaje en la guitarra que a ti te satisfaga, primeramente que a ti te guste, para que en el escenario justamente puedas ser lo más honesto posible, ¿no? Claro, no, a veces hay guitarristas que no son veloces, pero por querer ser veloces en el escenario empiezan con todos los errores, ¿no? Exacto. Tú ves su cara de algunos guitarristas, ¿no? Exactamente. O están, su quijada está sobre abajo, ¿no? Porque no se van a permitir nada, porque están a las justas, ¿no? Están a las justas con la performance que han creado. Por eso que es mejor disfrutar de la guitarra, porque este es un mundo maravilloso, una guitarra, esta, la que yo toco, particularmente la de 6 cuerdas, es maravillosa y tienes que descubrirla, ¿no? River, yo particularmente me formé como guitarrista clásico, entonces yo tengo la costumbre de no apoyar el pulgar. Ajá. Al menos que quiera hacer un efecto en la guitarra Algo muy, criolla que muy... es, Claro. ¿no? O un poco de alzapúa, Ajá. pero no apoyo el pulgar. Incluso, por ejemplo, me acuerdo que un día estaba haciendo un poco de repertorio de chuscadas. Ujú. Y en la chuscada, ¿no? Hacemos, a ver. ¿No? No apoyamos el pulgar, al menos para tocar chuscadas, por lo que yo he visto. Si yo lo apoyara, yo me cansaría. O sea, una vuelta, dos vueltas, una vuelta y media ya estoy cansado. Ya para el final mi pulgar está adormecido. Si ¿Por lo qué? Porque apoyaras. no apoyo el pulgar. No es mi Claro. costumbre. Yo toco quizás fuerte, pero con el pulgar sin apoyar. Solo lo apoyo para momentos especiales. Pero vi algún video tuyo donde apoyas el pulgar. Y por eso te pregunté, te llamé creo ese día, ¿no? River, ¿por qué apoyas el pulgar? Y vi que aguantabas hasta el final. ¿Cuál es el secreto o por qué tienes esa característica de apoyar el pulgar? Sí, no es algo que lo haya planificado, para ser sincero. Muchas de las cosas que yo he ido, digamos, acumulando en los años han sido fortuitas. En algunos casos es ¿por qué? Porque cuando yo nazco en la guitarra, mi padre no es un profesor de guitarra, ¿no? Mi padre es un guitarrista que él toca a su manera y me traslada los conocimientos a su manera. Entonces, yo cuando descubro las cosas que no solamente eran punteos, que me enseñaba mi papá, punteos, comienzo a escuchar discos de García Zárate, de otros guitarristas solistas también como Pepe Torres, me doy cuenta que ese pulgar tiene que funcionarme porque ese es el que hace la armonía, ¿no? Entonces comienzo a agarrar esta forma de tocar apoyado, ¿no? Por ejemplo, hasta cuando toco cosas rápidas, también el pulgar está apoyado y eso es raro, ¿no? Ahora, cuando toco el chuscadas no me he dado cuenta si lo apoyo o no, pero creo que sí. Por ejemplo...
definitivamente lo apoyo. Claro. Entonces es una costumbre que me ha funcionado a mí, creo yo, porque como te digo, he aprendido muchas cosas de forma empírica en los primeros años de la guitarra y esto me funcionó y si tú me dices si yo me canso, pues no me canso para nada, ¿no? Supongo que te cansará no apoyar. Probablemente me va a Claro. cansar si que lo pienso y cómo será. Claro, te va a cansar. Porque voy a tener que aplicar otro tipo de tensión sobre mi mano para poder dejar un poquito al aire. Entonces son características que nosotros los guitarristas peruanos pues tenemos que saber un poco de todo, ¿no? Un guitarrista criollo como es tu formación clásica y criolla en tu ADN, pero también como tocas la música peruana andina, tienes que saber todos esos aspectos y qué te funciona a ti, ¿no? Y te suena muy bien las chuscadas con ese pulgar también no apoyado. Sí, no, yo también para sacar el sonido pulgar demoré bastante sin apoyar porque hay que tratar de imitar el sonido apoyado. Pero no lo apoyé porque pensé que me cansaría mucho usar y sí me cansa, yo ya lo probé, yo estuve tocando las chuscadas con puro pulgar y no llego al final. O sea, a la Claro. mitad mi pulgar ya está cansado, ya tengo que empezar a no apoyar porque es mi facilidad, Claro, ¿no? yo por ejemplo un consejo que le doy a aquellas personas que se van a introducir como se dice, a la guitarra solista andina, que no comencemos quizás por temas complejos con bajos asincopados, como en el caso de Adiós Pueblo de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? El Que bajo ayacuchano. utiliza el bajo ayacuchano, ¿no? Estas chuscadas también son muy complejas, todavía son muy complejas. ¿Con qué comenzaría un guitarrista criollo que ya puede leer una partitura, una tablatura de música andina? Con el toril, con Centro. el pasacalle, con ese bajito que va al golpe tierra, va a ser lo más idóneo para poder entrar como se dice, en la onda andina. Claro, ¿no? El bajo de negras. En Exacto, cuanto hablamos, ahí todo lo lo que vas es a sentir centro. totalmente, ¿no? En este caso puede ser también el pasacalle también lo llevamos de esa manera, ¿no? Lo llevamos tal cual al golpe a tierra y puede ser muy buena idea comenzar por esos géneros. Genial, sí, claro. Yo también para meterme a la música andina, primero toril, luego chuscas y al final ayacucho, ¿no? Por su síncopa del bajo. Exacto. Y cuando tú tocas las escalas, obviamente sí apoya. Yo como apoyo las escalas, me obliga a apoyar mi pulgar. Eso sí, cuando toco escalas rápidas o apoyo el pulgar sin querer, sin Claro, querer lo para apoyo. tener un poquito de... Toda la mano esté dura, pero no va a estar todo eso fuerte y el Claro, pulgar no, sería suave. imposible sacar esto y Exactamente. tratar. No he visto a nadie que haga eso, pero Claro. sí, tienes razón. Te da una certeza y también una ubicación, ¿no? Yo a veces digo, el pulgar en ambas manos, en los guitarristas es algo muy importante, porque te da la ubicación. Aquí muchas veces también es importante, hay gente que quiere tocar así, ¿no? Porque piensa que es la mejor manera, pero digamos, este pulgar te da la ubicación para poder ir y venir, ¿no? En el caso de la digitación. Genial, River. River, muchos guitarristas, bueno, bastantes guitarristas tienen el deseo de hacer sus propios arreglos solistas, desean aprender a tocar la guitarra solista. Eh, ¿Cuál es tu proceso para hacer tu arreglo de guitarra solista? Ah, ya. Primero me involucro con el tema en el sentido de, por lo general creo que siempre los temas que he escogido para versionar en guitarra solista son temas que son cantados, o sea que tiene un contexto literario, tiene una historia y si me gusta justamente la historia con la melodía, ya luego lo trato de volcar a la guitarra. Muchas veces me he dado con el topazo también de que me gusta el tema y veo la tonalidad de la guitarra, no le brinda lo que, o sea, no suena como cuando está cantado. Entonces, si no me suena como me gustó cantado, ya lo descarto. Entonces, escoger un tema que de acuerdo a las posibilidades de la guitarra tiene posibilidades de acuerdo a las afinaciones. No es como el piano que en cualquier momento uno puede tocar y va a parecer lo mismo. En la guitarra hay ciertas tonalidades que son más amigables, digamos, por decir de alguna manera, Como la menor, re como el la menor, mi menor, re menor. menor, mi menor, ¿no? Entonces, esas cosas, comenzar a reconocer lo potencial que tiene tu instrumento, ¿no? Y cómo el tema te va sonando también de acuerdo a tus características técnicas, si es que lo quieres armonizar, si lo quieres hacer un poco más light, como se dice, solo los acordes
principales, vas a tener quizás más opción de digitar, ¿no? Porque no te vas a estar amarrado en la mano izquierda a algún acorde demasiado complejo con séptimas o cosas así. Entonces, todas esas cosas tienen que ver de acuerdo a lo que vas a expresar como guitarrista, ¿no? Entonces, yo por lo general veo las posibilidades de la tonalidad y ahí comienzo. Y casi todo es, como se dice, grabándolo primero, lo comienzo a grabar, en este caso ahora se graba en el celular, antes grabábamos en una grabadora análoga y grabamos y yo me escuchaba a ver si me está sonando bien y de pronto eso puede ser buena idea. River, aquí en los Cazadores de Criollismo no solo nos gusta la guitarra criolla primera o segunda, sino que también nos encanta la guitarra solista, tanto en diferentes géneros, andino, criollo, etcétera. ¿Tú crees que nos puedas regalar una interpretación de algún tema o algún arreglo tuyo solista? Sí, este tema está en mi disco Soy del Perú. Es un tema que me gustó desde muy niño en un disco que escuché de los trovadores del norte, el, el tondero La Hamaca.
¿Tú qué piensas? Por ejemplo, yo conozco muchos guitarristas andinos, algunos guitarristas andinos que tocan muy bien la primera guitarra, pero a veces ni siquiera saben sobre qué acorde están. O Sí, sea, solo se aprenden la primera guitarra de tal tema, o aprendí tal tema, me aprendí la primera guitarra, más no la segunda guitarra ni el acompañamiento, o no saben ni entienden qué están haciendo. la conducción armónica. Pienso que tiene mucha influencia para los arreglos que tú haces, para crear un arreglo solista, hay que entender todo esto. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que hay niveles, ¿no? Definitivamente un guitarrista que, digamos, su inclinación, su ADN es por lo andino y de todas maneras incursiona en algo de la música criolla, como es mi caso o el caso de muchos guitarristas, ya creo que en esta época es el panorama un poquito más optimista. Ya los guitarristas además también saben acompañar, nos disfrutamos mucho acompañar y eso es algo que te da la música criolla, ¿no? Los acordes, la conducción armónica es muy diferente a la música andina que quizás con 4 acordes resolvemos toda la canción. En muchos de los casos la música tradicional es así. En la música criolla comenzamos a ganar estos aspectos y sí, es muy importante. Yo me di cuenta cuando de la generación mía hacia atrás que muchos guitarristas andinos acompañaban muy mal los valses, ¿no? O sea, ni siquiera tenían idea de por dónde iban los acordes y es algo, como te digo, en muchos de los casos por descuido y otras veces es porque dicen, pero no es necesario, si yo toco música andina, ¿para qué voy a saber? Es que algún día, pues, el Perú no solamente está pues, en la costa o en la sierra, el Perú es todo, ¿no? Entonces, cuando tú sales al extranjero, no solamente te van a decir, el cóndor pasa, no solamente tú dices, no, yo soy el sucesor de Raúl García Zárate, no, yo solamente toco música andina, no, también te va a decir, Perú, Chabuca Granda, ¿no? Susana Vaca. Y entonces, no, eso no sé. Entonces ya el guitarrista de esta época tiene que saber un poco de ambas latitudes en la guitarra porque es algo que te va a servir sobre todo cuando cruzas la frontera. Claro. Y aparte también en lo técnico y teórico, uno no puede ser libre con la primera guitarra si no entiendes el acompañamiento, Exacto. si no entiendes la armonía y todo lo que viene en contexto. Exacto. ¿No? Entonces, como te digo, hay que tratar de crear justamente los arreglos de acuerdo a lo cómo quieres expresar, ¿no? Entonces, yo, particularmente, como en las primeras preguntas que me hacías, ¿cuál han sido tus referentes? Mi referente, pues, es Pepe Torres, probablemente también, por no ir muy lejos de ello, alguien que también tenía una buena academia de guitarra era Rafael Amaranto, ¿no? Entonces, ese tipo de guitarristas son los que para mí han calado bastante fuerte y trato de continuar un poquito esa temática, ¿no? También, por supuesto, he conocido los arreglos de Álvaro Lagos, pero en muchos de los casos trato de no difuminarme mucho en la armonía, porque si no lo tengo de forma principal, la melodía, no sé si a todo el mundo lo va a entender, ¿no? Y sobre todo, si sales, por ejemplo, yo toco bastante seguido en el Perú y en el extranjero, entonces quiero que realmente la gente sepa dónde está la melodía y la armonía, no me la esté opacando demasiado para que parezca más bien un arreglo que haya nacido como solo de guitarra, que es otra cosa, ¿no? En este caso, como les digo, crear los arreglos de acuerdo a las posibilidades, a características de cada músico. River, en tu experiencia musical, en todos esos años que tienes o que llevas tocando, ¿qué artistas has acompañado, bueno, famosos o artistas muy conocidos aquí? Bueno, sí, he tenido la suerte de involucrarme bastante con artistas muy talentosos, de los cuales también a los guitarristas les digo, ¿no? Acompañar, justamente estar en un formato, una performance de grupo, ayuda muchísimo a cómo te conviertes luego en guitarrista solista. Comienzas a peñejar cosas del cantante o de los cantantes que hayas experimentado. En mi caso, he acompañado a grandes referentes de la música andina como Martina Portocarrero, más contemporáneos Max Salvador, Diosdado Gaitán Castro, por nombrar algunos. Y en la música criolla también he tenido la oportunidad de trabajar con Fabiola de la Cuba, con Julie Freon, hemos hecho una gira a Chile, me acuerdo también. Y eso creo que me ha gustado mucho porque además cuando vas también a un estudio de grabación puedes tener un criterio muy personal al momento de grabar. Ahí me ha tocado grabar para agrupaciones muy importantes como por ejemplo Corazón Serrano, ¿no? Ser dirigido por Edwin Guerrero para grabar
una guitarra peruana dentro de una cumbia es todo un reto porque tienes que interpretar a un arreglista, a un director musical como Edwin Guerrero que te va a transmitir, como se dice, empíricamente lo que él quiere y tú tienes que estar muy atento para poder interpretarlo eso en la guitarra. Entonces pienso que acompañar, estar en un formato de grupo ayuda mucho a la creación de un buen solista de guitarra. Genial, River. River, ¿y cuánto tiempo estudias en casa o estudiabas? ¿Tienes una rutina de estudio o la sigues teniendo? Ya ahora no, no tengo, digamos, una rutina así explícita, formal, pero sin embargo creo que no pasa ningún día en el cual yo no haya tocado la guitarra, ¿no? Creo que todos los días toco la guitarra por una u otra razón. En algunos casos es porque estoy grabando algún disco de alguien, en algunos casos estoy grabando temas solistas y en otros casos estoy enseñando, en los cuales tengo que trasladarle al alumno cómo quiero que suene él también, ¿no? Entonces estas rutinas, estas cosas que pasan cada día son muy diferentes, ¿no? Y por lo general los fines de semana sí, bueno, hay presentaciones, a veces me presento como solista, a veces me presento con mi grupo, pero a pesar que me presente con mi grupo, trato de tocar algo de solista, ¿no? Por ahí me despunto y me dice, River, ¿algo de Raúl García Zárate? Sí, sí, puedo tocarme, y me toco un temita de Raúl García Zárate, o me toco un tema del Cholo Berrocal, que me gusta mucho, El Payaso, también. Entonces, siempre trato de estar ligado a la guitarra de una u otra manera. River, bueno, a mí me gusta la velocidad también, soy un guitarrista que le encanta la velocidad. Bueno, la armonía también me encanta, ambos, ¿no? No soy un guitarrista muy tradicional. Muchas veces he escuchado ese dicho que dicen muchos guitarristas que quizás tienen otro sentido de ver la música. ¿Qué opinas del dicho menos es más? Es algo muy, digamos, anecdótico, ¿no? Porque es una frase muy sabia, ¿no? Muy sabia, pero para llegar a tener esa frase realmente has tenido que estar en el menos y en el más, Exacto. ¿no? Para saber cuándo es más y cuándo es menos, porque es algo como una pintura que no la puedes juzgar, una pintura que es un abstracto, ¿no? Entonces creo que es un poco, pero algunas gentes lo dicen en diferentes extremos. Hay gente que puede decir esta frase porque nunca se va a atrever ni siquiera a tener algo de velocidad en su vida. Entonces, mejor dice, menos es más, ¿no? Entonces, pero cuando has estado en los dos extremos, quizás sí lo puedes decir con cierta sabiduría y pienso que es muy provechoso. Claro, yo pienso, hasta para correr tienes que pensar en rápido. No puedes correr si tu mente no está preparada, ¿no? Si tu cerebro no está adecuado para hacer escalas rápidas y tener dentro de esa velocidad direcciones, notas que resalten y todo eso. Si tú nunca has tocado veloz, pienso que tampoco podrías pensar esa velocidad en ese caso, ¿no? Sí, y también la versatilidad, ¿no? Tú, por ejemplo, eres un guitarrista muy versátil, ¿no? Eres de los que tienen esa característica de tocar diferentes géneros de música, y esa versatilidad muchas veces está asociada paradójicamente a esta frase. Y yo te lo digo porque yo llevo más años en esto, en las redes, en diferentes contextos, donde también la discriminación te dice, menos es más. ¿Qué quiere decir? Toca menos estilos, porque vas a expresar mucho más, ¿no? A mí me han visto tocar un tema flamenco, pero ¿para qué toca flamenco? Si eso acá en el Perú no existe, nadie ni te va para bola. Falso. O sea, a mí me ha dado el flamenco, por ejemplo, una seguridad inmensa, y eso que yo no pretendo ser flamenquista, pero el estudio de ciertos estilos justamente va creando un personaje que se va ganando poco a poco. Por eso que el término menos es más es un término que hay que tomarlo con muchas pinzas para saber justamente a ti qué te aporta eso, ¿no? Esa frase a ti qué te aporta. River, yo siempre escuché tus arreglos. Hay varios arreglos que me gustan tuyos, Alma, Corazón y Vida. Hablo de los criollos, ¿no? Porque sé que tienes muchos arreglos andinos también y todo. Me gusta el arreglo que tienes del vals Todos Vuelven. ¿Tú crees que puedas interpretarnos un poco? Por supuesto, vamos a recordar un poquito este arreglo que hice para mi primer disco, que es La guitarra en el Perú.
River, supongo que a ti te habrá pasado también muchas veces. Hay gente que tú, por ejemplo, cuando tocas la música andina, bueno, en mi caso me pasa con la música criolla porque yo he sido formado en clásico, ¿ya? Pero tú cuando tocas la música andina, por ejemplo, te van a decir, no suena guayno. O he escuchado ese dicho. Sé que te lo habrán dicho porque es normal en recibir este tipo de comentarios en las redes, en muchas partes. ¿Qué opinas de esto, de la gente que te dice, no suenas a este, no suenas a este género, así no debe sonar, tú tocas diferente? Sí, es un poco lidiar, como te digo, con las, como se dice, en algunos casos con las escuelas que se van creando en las generaciones, ¿no? Entonces muchos de las personas que de alguna manera van a juzgar tu trabajo están tratando de, como se dice, encofrar la vieja escuela, encofrar los viejos referentes y no tocarlos y dejarlos en una vitrina para que sean justamente los únicos referentes que existan en la historia en este caso de la guitarra peruana. Yo he tenido, como te digo, he sido muy relajado en ese sentido. Por supuesto que he recibido críticas y me he levantado de las mismas, justamente creando algo que a mí me satisfaga primeramente y por ende creando también nuevos referentes que son mis alumnos o gente que sigue mi trabajo. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que lo dice, inclusive puede caer en el sentido de discriminar, ¿no? Puede decir, pero tú tocas música andina, pero tú no eres de Ayacucho, pero tú no eres de Cusco, no, ¿de dónde eres? De Ayacucho. Ah, sí, sí, verdad, te está sonando bien. O sea, de verdad ni siquiera lo puede reconocer. Tú le pones a esa persona que critica, le pones una grabación, no podía reconocer cuál es de Ayacucho y cuál no. ¿Me entiendes? Pero simplemente lo dice por ya una cuestión de discriminación. Y eso tiene que volar, ¿no? Por no ir muy lejos y hablar de algo muy concreto. Paco de Lucía, ¿no? Hasta el bestia que ha sido Paco de Lucía, considerado en muchos de los casos como el mejor guitarrista de todos los tiempos, hasta él ha recibido críticas de esa magnitud, ¿no? Este no es gitano, su mamá es portuguesa. No, 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 este no es gitano completamente, ¿te das cuenta? Pero él jamás se bajoneó con ello. Él fue el más gitano de todos los guitarristas, hasta ahora sigue siendo muerto. Pero es así, no hay que tenerle miedo a ese sentido y hay que salir adelante porque son cosas que ya escapan a lo musical. Además, no le vas a agradar a todo el mundo, es la verdad. Mejor que te agrades a ti y le vas para adelante, ¿no? No hay que tener el objetivo de agradarle a todos. No. Inclusive, como te digo, relajarte a ti mismo, ¿no? O sea, a mí me gustaría que todo el tiempo me salga todo perfecto, ¿no? Salir y ser un robot en el escenario, pero no, hay días que me sale todo, hay días que me sale algunas cosas. Y entonces, si yo tengo la paciencia y, como se dice, me motivo hasta con mis errores, entonces creo que voy a sentirme mucho más feliz con la guitarra. ¿Qué opinas tú sobre, bueno, el dicho, lo que suelen decir la gente, ¿no? ¿El criollo no puede tocar andino o el andino no puede tocar criollo? ¿Funcionan los dos o de verdad el andino no puede tocar criollo, pero el criollo sí? ¿O qué sabes de esto? Bueno, hay de todo un poco. Hay gente, como te digo yo, que he vivido otra generación de artistas de la mía para atrás. Hay gente que cuando toca el criollo, pero da ganas de, hermano, cállate, o sea, no me acompañes, prefiero tocar. El compás, ¿no? Sí, sí, prefiero tratar de tocar solo, que sea. No me acompañes. Entonces, como te digo, todo nace de poder prepararse bien, ¿no? Ya a Dios gracias ahora existe, pucha, metodología, como por ejemplo la que tú muy bien haces también, y vas a aprender pues una serie de temas, aprender cierres y todo. Sabes que es un cierre, ¿no? En una música criolla. Entonces, eso es bonito que ahora, como te digo, ya existe esa forma. Pero sin embargo, si nos montamos un poco a la historia de la guitarra, muchos de los personajes no son exactamente del contexto de nacimiento. Por ejemplo, ¿no? Uno de los principales compositores de la música criolla, Augusto Polo Campos, puquiano ayacuchano, ¿no? Bueno, de nacimiento también, por supuesto, Chabuca Granda. Pepe Torres de la Sierra de Ayacucho, de Lima, Cajatambo. Entonces,
Félix Ortega La Rosa, que es un profesor también que trabajó conmigo en una universidad, también casi toda su carrera, a pesar de ser ayacuchano, Félix Ortega La Rosa, lo van a buscar en YouTube, solista de música criolla, a su manera, pero toca temas muy bonitos en solista de guitarra criolla. Entonces, el contexto se ha ido alimentando unos de otros, ¿no? Muchos llegan a la música criolla, a veces no por avilés. Hay mucha gente que yo le escuché, música criolla, tócate algo del Cholo Berrocal, me dicen, ¿no? Rolando Bento. Rolando Bento, Jaime Hito. Entonces, llegamos a los contextos y se van alimentando unos de otros. Algunos adhiere y algunos, como te digo, pasa así en la historia, en las grabaciones. También comenzamos a darnos cuenta cómo llega el cajón, por ejemplo, a un estudio de grabación de música andina. De qué manera llega en un estudio de grabación. Entonces, yo creo que esos contextos se van enlazando mucho. La música criolla y la música andina. Ahora, ¿cuál es más difícil? Es que depende de cómo, ¿no? Es que la guitarra tiene diferentes momentos. Hay gente que es, como se dice, punteador, picador de la guitarra, es primera guitarra, pero no tocan ningún solo de guitarra. Entonces no lo puedes juzgar en un contexto de guitarra solista. Y viceversa, hay guitarristas que son tan solistas que tú dices, oye, ¿me puedes acompañar un guainito? Ah, pero ¿qué guayno? Ah, no me lo sé. No. ¿O un bal, pues? Ah, no puedo. Entonces se niegan a ellos mismos y la verdad, de aquí al otro lado no hay mucho trecho. Hoy sería inconcebible que un guitarrista andino no te pueda acompañar bien un vals tradicional, por no decir Alma, Corazón y Vida, o El Payaso. Malpaso. Malpaso, o sea, ya sería el colmo, ya que estamos en el año 2025, que estemos en esos términos, ¿no? O viceversa también, un guitarrista, el otro día estaba justo con mi amigo Carlitos Ayala, estamos en un evento en el Hotel Westin, y él muy gustoso se me acercó y comenzó a tocar unos temas andinos, y él estaba muy, muy entusiasmado y motivado. ¿Por qué? Porque le gusta, ¿no? O sea, entonces, ya esos dos, ya se han creado estos puentes entre la música andina y criolla, y pienso que es muy positivo. River, ¿qué le dirías tú a esta nueva generación de guitarristas, estos jóvenes que están saliendo, bueno, las nuevas camadas de guitarristas que están saliendo de diferentes géneros, música andina y música criolla? ¿Qué consejo les darías? Sí, pienso que escoger los referentes a los cuales tú vas a tratar de, como se dice, tocar como ellos, es importante, ¿no? En mi caso fue muy importante. Yo diría que las generaciones que vienen ahora de guitarristas tienen que escoger primeramente a sus referentes, luego escoger la música que te identifica. Hay músicas que nos identifican por muchos contextos. Hay contextos familiares, hay contextos de etnia, ¿no? De dónde venimos, ¿no? A veces me dedico a la guitarra andina porque quiero, como se dice, sacar adelante mi cultura andina, ¿no? Soy de Ayacucho, o mi papá fue de Ayacucho, y yo voy a sacar adelante esta música porque pienso que necesito un empuje. Entonces me arrimo para ese lado para poner todo mi conocimiento y mis fuerzas para llegar a sobresalir en ese sentido. Entonces, escoger la música en las cuales es tu potencial mayor, y las otras para no quedar como se dice, una persona inculta, ¿no? Soy un guitarrista criollo, pero tranquilamente me toco, como es tu caso, una chuscada, un guayno, un pasacalle, y tranquilamente, como me acuerdo haberte visto, por ejemplo, en un grupo como los Chopjas, ¿no? Un grupo huancabelicano, y tú tocando con ellos. Entonces, ya romper un poco esas barreras para poder tener, sí, un plato fuerte, y también tienes otros también dentro del buffet que van a caer muy bien, ¿no? Genial. Claro, pasa mucho, creo que el hecho de que, si eres criollo, ya no puedes tocar andino, ya te juzgan, dicen, no, ¿qué vas a tocar andino si tu sonido es criollo? ¿No? Y cuando yo no tengo ni el sonido criollo, o sea, yo tengo un sonido más puro, más limpio que cuando tocamos la música criolla real, ¿no? En tu caso también, ¿no? Muchos dicen, no suena andino. Yo he escuchado mucho eso, pero no suena andino, pero tiene un sonido particular, ¿no? O sea, tú escuchas tu guitarra, o yo escucho tu guitarra, es River. Sí, es lo bueno que ya comiences a crear, y ese es otro contexto, comiences a crear tu propio sonido, ¿no? O sea, cómo tú entiendes la guitarra como
como un cantante. Entonces, si a ti la gente puede reconocer quién eres, yo creo que muchos guitarristas se retiran de esta profesión sin que la gente lo haya reconocido quién era. Y saben muchísimo, hay gente que sabe muchísimo, pero las manos nunca le dio lo suficiente como para crear un sonido. Hay gente que tiene mucho acá en la cabeza, armonía, teoría musical, sabe muchísimo, pero las manos es otra cosa. O sea, tu contexto teórico es una cosa y a ver cómo te suena la guitarra, ¿no? O sea, que la gente no te juzga en el escenario cuánto lees y cuánto sabías. La gente te juzga de lo que está escuchándote. O sea, te está mirando, pero te está escuchando. Y si tú puedes transmitir eso con mucho o poco, eso es lo importante, ¿no? Claro, ¿no? Uno, hasta los adornos típicos que usas, los típicos clichés o adornos que más usas, es lo que le queda a la gente, ¿no? Que sean tuyos. O algo que quizás, bueno, nosotros somos guitarristas, robamos muchas cosas de otros géneros y empleamos en nuestro género, pero pienso que eso crea nuestra identidad, ¿no? Sí, sí, sí. No hay manera de crear una identidad propia sin antes haber sacado lo de otros. Es Exactamente. imposible. Aquellos que dicen, por ejemplo, yo a veces leo algunas reseñas, bueno, ahora ya no se usa mucho, pero he leído reseñas de guitarristas solistas en discos anteriores, autodidacta. O sea, ese tipo le vino todo del cielo. O sea, Yo ese también es, he visto, algunos dicen, no, yo aprendí, me fui al monte, sí, sí, escuché sí. el paisaje y vino a mí, toqué, pero... Lo que Y, conocemos a la guitarra sabemos que eso no existe. claro, O sea, es imposible. O sea, en el caso de la guitarra clásica, que es muy bonita, es un mundo maravilloso, cuando comienzas a sacar recuerdos del alambre y te metes en los trémolos, aprendes un montón. Es una claro. metodología y es algo que te va a servir no solamente porque si vas a ser guitarrista clásico, sino te sirve para que en la música, por ejemplo, criolla o andina, lo vas a utilizar. Esa misma técnica lo vas a usar ahí. Genial. Entonces, ¿qué opinas tú, River? ¿Que un guitarrista tiene que tocar un género y meterse mucho ese género y aprender bien? ¿O piensas que un guitarrista tiene que abarcar muchos géneros? Pienso que hay etapas para todo. Hay una etapa de descubrimiento en las cuales tienes que escoger qué te gusta, ¿no? Tú sabes que existe la música clásica, sabes que existe la música criolla, la música andina, el jazz, el blues, el rock, ya. Pero realmente hay cosas que no suenan pues, en todos lados, ¿no? O sea, en la guitarra no te suena un reggaetón, ojalá fuera posible, pero no suena, o sea, no te suena como cuando yo escucho a un reggaetonero con la performance que tiene musical, sé que suena eso. En la guitarra hay que saber las características para ver dónde te vas a desarrollar, ¿no? Entonces, los contextos al inicio en la búsqueda pueden ser muy amplios, pero luego tienen que ajustarse, ¿no? Luego ya te quedas con ciertas características de lo que has investigado y vas creando tu personaje, ¿no? Es importante tener un panorama amplio al inicio del estudio. Ahora, hay gente que estudió la guitarra 15 años, 20 años, otros estudiaron 5 años, otro dice, pero ¿cuántos estudian en el conservatorio? 5 años, ¿qué ya con 5 años ya es suficiente? No, o sea, la guitarra nunca la dejas de aprender, porque hay aspectos que vas descubriendo justamente, cuanto más sabes, vas queriendo también saber otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad, en la guitarra nunca se deja de aprender. River, ¿y qué opinas sobre, bueno, lo leo bastante en las redes, yo tengo muchos comentarios, también leo los comentarios de ustedes, los guitarristas, mis colegas que tocan, veo mucha gente que dice, lo empírico nunca va a ser igual que, o el guitarrista empírico nunca va a ser igual que un guitarrista académico. El empírico no va a ser igual que un académico. Muchos Bueno, prefieren al empírico. claro, claro. Es que depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Por ejemplo, nosotros vivimos en el Perú. En el Perú, digamos, las necesidades primarias no es la música. O sea, la gente no, antes de comer no se va a un concierto. Primero gasta en el mercado y si le sobra por ahí algún presupuesto, de vez en cuando puede ir a un concierto de la música que le guste. Entonces son las prioridades de acuerdo a la sociedad en donde vivimos, ¿no? Yo sé que nací pues en el Perú, donde las necesidades y la política de Estado no apuntan a que la prioridad sea la música, el arte o cosas así, ¿no? Hay cosas que todavía ni siquiera solucionamos
y cuando se solucionen esos quizás le den prioridad a aspectos importantes como la música y para qué sirve, por ejemplo, en el aspecto académico en un colegio, ¿no? Que los alumnos puedan tocar ciertos instrumentos sería de ventaja para que estudien otras materias. Entonces, depende del contexto, ¿no? Entonces, en un contexto limitado, uno trata de ir a la segura, ¿no? O sea, ¿yo qué hago siendo pianista de música clásica en el Perú? ¿Dónde voy a tocar? ¿En el Jazzón? O sea, ¿me entiendes? No hay muchos escenarios. Entonces, dependiendo dónde te quieres desarrollar, vas creando o te vas arrimando a cierto contexto o empírico o teórico. Claro. Lo ideal sería mezclar los dos, ¿no? Yo en mi caso fui empírico en un inicio, siempre fui empírico y después me pasé a lo académico, ¿no? Claro, por eso te digo, la historia de cada personaje es muy diferente. Cuando me dicen, ¿cuál es la fórmula, River, para mi hijito tiene 4 años? Estudia contigo y ya lo pones, pero no, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque yo le digo, ¿sabes por qué yo aprendí a los 4 años o a los 3 años y medio? Porque el profesor no era el que me veía una vez por semana. O sea, el profesor estaba en mi casa, o sea, Mi papá era el profesor, entonces todos los días a trabajar, 2 horas. No, tus temas. Papá, pero estás jugando afuera. Tus temas. Tocas y sales. Y ya, yo tocaba todos los días, ¿no? Tocaba mis temas que me había aprendido con él y ya cuando quería salir ya todos se habían guardado. O sea, así, algunos sacrificios tienes que hacer para poder desarrollarte en este mundo de la guitarra, ¿no? Y eso es lo bonito, poder agradecer al final, ¿no? Si no fuera por mi papá, en mi caso, no lo hubiera logrado. Bueno, queremos agradecer a los auspiciadores. Tenemos acá un gran auspiciador que es la tienda Gilpas León, que es una tienda especializada en cuerdas de violines, guitarras, etcétera, ¿no? Es una de las tiendas que nos traen cuerdas originales, ¿no? Porque tú sabes, a veces vamos a 2 de mayo, queremos comprar una cuerda, está cómoda y se parte la cuerda, se Sí, deshilacha. se deshilacha, sí. Claro, me ha pasado muchas veces por querer quizás ahorrar. Incluso he comprado caros, pero igual me han dado cuerdas que no deberían ser. Entonces, en esta tienda tenemos la credibilidad, tenemos la certeza de que son originales y cualquier informe que quieran saber, si quieren saber más de esta tienda, pueden escribirnos a las redes y vamos a contactarles con la tienda. También queremos agradecer al luthier Jorge Chávez, que, bueno, nos envían estas hermosas guitarras. Es un auspiciador muy acá, uno de los auspiciadores principales que está apoyando mucho aquí el podcast y todo esto, ¿no? Tú, River, has probado estas guitarras, ¿qué te parecieron? Espectacular, lo visité a Jorgito también allá en Cajamarca y veo que su nivel es bien parejo, ¿no? Porque Sí. a los luthieres normalmente algunas le salen bien, otras le salen sordas, pero en el caso de Jorge veo que su nivel es bastante parejo. Exactamente, ¿no? Normalmente, esa guitarra suena perfecto, pruebas otra y quizás no suena tan bien y otra más o menos, pero en este caso este luthier tiene la facilidad o la capacidad de que todas sus guitarras suenan bien. Y bueno, llegó el momento de despedirnos aquí del maestro River. Ha sido un placer tenerte aquí en Cazadores del Criollismo. Todos los cazadores están contentos de poder haber aprendido, de haber absorbido tanto conocimiento tuyo, ¿no? De tus vivencias, de tu técnica, de tu forma de prepararte. Y bueno, todo lo que hemos hablado este día ha sido un gran aprendizaje, tanto mío como de los cazadores aquí. Todos los cazadores estamos contentos con tu presencia, River. Muchas gracias, Diego. Muy agradecido también a todos tus seguidores, a los seguidores de este programa que no solamente se ve en el Perú, sino a través de las redes en muchas partes del mundo. Para mí ha sido un placer poder compartir un poco mi experiencia en la guitarra y también, bueno, tocar un poco contigo también es maravilloso, ¿no? Bueno, Diego, me siento muy contento de haber estado contigo y con tus seguidores, por supuesto, en todas partes del mundo y nada, cuando gustes, aquí estaremos para contar nuestra experiencia.